Hay un momento muy concreto, al mirar la cuenta del banco, en el que en lugar de cerrar la aplicación corriendo, se te escapa una sonrisilla. Es ese instante en que la cabeza deja de calcular si te puedes permitir ese café, o si hacer la compra va a significar comer fideos el resto de la semana. Pues bien, existe una cifra exacta en la que se produce este cambio, y no es la que casi todo el mundo se imagina. A ver, vamos al lío. Básicamente hay dos formas de pensar sobre el dinero. Una es la mentalidad de escasez, ¿no? Ese cálculo constante en el que cada céntimo cuenta. Y la otra es una mentalidad de crecimiento, de pensamiento estratégico. El salto de una a otra es brutal. Cambia por completo la relación que se tiene con las finanzas. Entonces, ¿qué es lo que provoca este giro de 180 grados? Porque, a ver, la mayoría de los gurús financieros siempre hablan de que hace falta 1 millón para sentirse rico o que las 6 cifras son el número mágico. Pero, sinceramente, se están perdiendo la parte más importante. Hay un hito mucho más pequeño que es el que de verdad lo cambia todo. Y ese número son $20.000. Esta es, de hecho, la primera gran barrera, la que separa a quienes van a construir una riqueza de verdad a largo plazo de aquellos que van a pasar toda su vida de nómina en nómina. Y lo más fuerte es que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que este umbral existe. A ver, para que se entienda, imaginemos que estamos empujando una roca enorme cuesta arriba. Al principio es horrible, ¿verdad? Te esfuerzas, sudas y parece que la roca apenas se mueve. Pero, una vez que coges un poco de inercia, pasa algo casi mágico. La roca se mueve más y más rápido y cuando por fin llegas a la cima de la colina, empieza a rodar sola hacia abajo, casi sin esfuerzo. Pues bien, esos $20.000 son eso, son el punto de inflexión, el momento en que la roca financiera por fin corona la colina. Es que antes de llegar a ese punto, el cerebro funciona en lo que los psicólogos llaman modo supervivencia. Cada decisión financiera se filtra a través del miedo. Se acepta la primera oferta de trabajo que llega, aunque sea malísima. Se aguanta en situaciones que se odian porque la idea de irse da pánico. O sea, toda la energía mental se consume en apagar los fuegos del día a día. Y ojo, que esto no es una opinión, los datos lo confirman de una forma aplastante. Un estudio de Vanguard, por ejemplo, demuestra que tener solo $2.000 en ahorros de emergencia ya aumenta el bienestar financiero en un 21%. Esto lo que nos dice es que incluso un colchón pequeño provoca un cambio psicológico masivo, porque permite salir de ese modo de pura supervivencia. Y una vez que se cruza el umbral de los 20.000, el cerebro de repente tiene espacio para pensar de otra manera. En lugar de preguntarse ¿cómo sobrevivo hasta final de mes?, la pregunta pasa a ser ¿cómo puedo hacer que este dinero crezca? Se pasa de reaccionar a los problemas a ser proactivo, a construir de verdad un futuro financiero. Y es que esta aceleración es la clave de todo. Pongamos que se ahorran $1.000 al mes. Bueno, pues llegar a los primeros $20.000 lleva unos 19 meses, pero a los siguientes 20.000 no tardan otros 19 meses. ¿Qué va? Tardan solo 17. ¿Por qué? Pues porque el dinero que ya tenías está trabajando por su cuenta, generando rendimientos, y la aceleración llega a un punto que es casi de risa. Con $400.000, los siguientes 20.000 se generan en apenas 5 meses. El secreto aquí no es una estrategia de inversión súper compleja. Son matemáticas puras y duras. A ver, un rendimiento del 10% sobre $2.000 son 200. Bueno, no está mal, pero no te cambia la vida. Pero un 10% sobre 20.000 ya son $2.000. Ahora sí, ahora estamos hablando de dinero que de verdad se nota. La estrategia es la misma, lo único que cambia es la escala, y esa escala es la que transforma pequeños porcentajes en un progreso real. Tener este colchón financiero también cambia la forma de ver las cosas. Lo que antes era un drama, ahora es solo un inconveniente. ¿Que se rompe el coche? Pues es una molestia, pero no una catástrofe. ¿Que el portátil deja de funcionar? Pues mira, una oportunidad para comprar uno mejor. ¿Que suben el alquiler? Pues se convierte en una excusa para negociar o para buscar otro sitio. Así que el punto clave es este. De repente, se consigue algo que podríamos llamar el dinero para marcharse. Es la capacidad de poder irse de una mala situación, ya sea un trabajo, una casa o incluso una relación, sin que el miedo a no tener dinero te paralice por completo. Y esto, claro, en el trabajo lo cambia absolutamente todo. Se empieza a negociar desde una posición de fuerza. Se pide ese aumento que te mereces, porque lo peor que puede pasar es que te digan que no. La gente se vuelve más segura, más asertiva. Y lo curioso es que solo por tener esa red de seguridad, los demás lo notan. Se consiguen mejores proyectos, más reconocimiento y sí, también más dinero. Pero es justo aquí donde la mayoría de la gente se equivoca. Se llega a los $20.000, se siente ese cambio psicológico y entonces se comete un error garrafal. Y el error es tratar esos $20.000 no como los cimientos de un futuro financiero, sino como si fueran la línea de meta, como una recompensa que hay que gastar. Se piensa, me lo he ganado, y se funden en un coche nuevo, en unas vacaciones de lujo, o en la entrada para una casa que, en realidad, no se puede permitir.
Aquí es donde el concepto de coste de oportunidad se vuelve importantísimo. Ese coche de $30.000 no solo cuesta 30.000, cuesta los más de $200.000 en los que se podrían haber convertido esos 30.000 en una cuenta de inversión en 20 años. En lugar de ver cómo el dinero se esfuma, se podría estar viendo cómo se multiplica. El coche nuevo puede hacer que alguien se sienta rico por un momento, pero en realidad lo que está haciendo es impedir que construya riqueza de verdad. Pero al final, lo más valioso de ahorrar esos primeros $20.000 no es el dinero en sí, es la prueba de que se puede controlar el dinero, en lugar de dejar que el dinero te controle a ti. Se demuestra la capacidad de retrasar la gratificación, y eso no es solo una habilidad financiera, es una habilidad para la vida. Y en el fondo, todo se resume en esto. Es la diferencia entre sobrevivir y prosperar, entre ir reaccionando a lo que la vida te echa encima y tener la capacidad de diseñar la vida que de verdad se quiere vivir. Así que la pregunta final es esta. El futuro se construye sobre los cimientos que se ponen hoy. La solidez de ese futuro depende de las decisiones que se toman ahora mismo. La pregunta es, ¿cómo de fuertes van a ser esos cimientos?